Hemos venido siguiendo durante estos domingos las parábolas de Mateo. Creo que a esta altura, digamos, de la reflexión litúrgica, se nos puede quedar claro que siempre cuando tenemos parábolas de frente, recuerden que se cuenta la parábola con una intención y sin embargo la parábola puede tener varias interpretaciones, pero lo importante es descubrir o saber por la cual el motivo, la intención que tenía Jesús a la hora de presentar su parábola. La parábola que acabamos de escuchar, ¿cuál era la intención? Bueno, se puede resumir en esa frase, pero los invitados no hicieron caso. Recuerden que Jesús le está hablando a los ancianos y a los publicanos. Les está haciendo ver que la invitación primera para este banquete de la salvación era para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no quiso, se cegó, se volvió sordo. Entonces el Señor ha extendido esta salvación a todos los pueblos. Esa es la intención. Lo mismo sucedió con la parábola aquella de que le paga igual a los últimos que a los primeros, etcétera. Esta misma intención explicada desde varios puntos de vista. Ahora bien, esa es la intención. Yo quiero proponerles el día de hoy una interpretación. La interpretación puede ser variada, diversa, distinta. Y es hacer una comparación con la alimentación. De hecho, el elenco de lecturas que acabamos de escuchar menciona alimentación. Tiene como de alguna manera el hilo conductor porque tiene la imagen del banquete como central. Por ejemplo, la primera lectura de Isaías, escuchamos donde dice: aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte, miren que va a preparar un festín con platillos suculentos. Qué rico, ¿verdad? Para todos los pueblos. Un banquete con vinos exquisitos. Yo no tomo vino, pero bueno, un vino exquisito, no sé, un Merlot, un Cabernet Sauvignon. Y luego dice manjares sustanciosos. Yo aquí sí definitivamente cuando me imagino sustancia, me imagino la chuleta con el gordito, ¿verdad? De manteca y enjundia, dice la traducción, literalmente la traducción española, haciendo referencia. El salmo que María leyó dice: preparas una mesa delante de mí, y hace referencia también no solo a lo pastoril, sino dice que la copa no va a ser un poquito vino, sino que va a estar rebosante hasta el borde, desbordante, ¿verdad? Y obviamente el Evangelio nos hablaba sobre el banquete. Bien, mi interpretación o mi propuesta es que hagamos una comparación entre la alimentación y la oración. La verdad es que tienen muchísimo de símil, muchísimo de metáfora, digamos, estas dos acciones. Por eso quisiera poner como marco la vida de oración de nosotros, de cada uno de nosotros. Y aunque parezca que tal vez no hable con la pericia de algún nutricionista o de algún médico, pero se va entrelazando lo que puedo decir de una cosa u otra. Tomado de la Organización Mundial de la Salud, agarré esto y dice que la nutrición es el proceso en el que nuestro organismo utiliza el alimento para mantenerse, y quise subrayarlo, en buen funcionamiento. Y la otra cosa que decía era y reparar zonas deterioradas de nuestro cuerpo. Buen funcionamiento. Una buena nutrición nos permite un buen funcionamiento. La ingesta de alimentos de los cuales yo pueda sacar la energía para que mi cuerpo pueda avanzar, pueda manejarse con un buen funcionamiento y pueda tener también la reparación celular necesaria. Entonces, claramente, cuando no hay una buena nutrición, hay una desnutrición. Una desnutrición. ¿Y cómo es una falta de nutrición? Hablando ahora sí espiritualmente, definitivamente la falta de oración. Toda persona que no ore está desnutrida espiritualmente. Yo quisiera ser enfático en esto. Tengo el banquete preparado, dice el Señor, y todo el mundo, todo está listo, vengan. ¿Y qué dice? No pongo excusa. Dios siempre quiere alimentarme, Dios siempre quiere nutrirme. Ahora la oración final de la misa va a decir: tú que nos nutres, porque la insistencia de Dios es como una madre o un padre que quiere que nosotros nos nutramos en el diálogo y en el contacto con Él.
Y quisiera de verdad ser enfático que no orar es la enfermedad espiritual más grande que existe. Es decir, si una persona no come y su proceso de no ingesta es perseverante, se va a enfermar. Igual pasa con la persona que no ora, no reza. Yo decía a la gente en misa, si yo me pongo aquí al frente de toda la asamblea y le digo, miren, yo quiero contarles que estoy desnutrido. Y seguramente se reirán de mí. Sí, padre, con esos cachetes va a estar usted desnutrido, ¿verdad? Con esas llantitas, bueno, llantas, está bien, ¿verdad? Va a estar usted desnutrido. La diferencia es que la desnutrición, digamos, física, se puede notar en cómo entonces el mismo cuerpo va secando los músculos porque necesita agarrarle las calorías y etcétera y todo esto. Y espiritualmente tal vez uno puede estar muy rosadito, muy cachetón, pero está enfermo, desnutrido. La falta de oración es enfermedad, no síntoma. Y aunque parezca no importante la diferenciación, sí lo es. Normalmente la calentura, por ejemplo, yo no sé de medicina, pero entiendo que la calentura normalmente es enfermedad o síntoma. Yo no he escuchado que diga, es que está enfermo de calentura. No, la calentura me dice a mí que es el síntoma de que hay una infección, por ejemplo. Y entonces yo ataco la calentura como un síntoma, no como una enfermedad. Si hay una infección, pero se me quita la calentura, pues ya no tengo ese síntoma, pero sigo estando enfermo de lo que produjo la calentura. Digámoslo diferente espiritualmente. Normalmente en la dirección espiritual yo escucho que digo, ay padre, es que no rezo porque vieras que en este momento estoy viviendo una apatía espiritual. Yo ya dejé la oración de lado porque en este momento tengo una sequedad, tengo una pereza espiritual. No, señor, le digo yo al dirigido espiritual, tiene que entender, su diálogo su discurso tiene que cambiar, porque no reza, es que tiene apatía espiritual. Es decir, la enfermedad no es la apatía espiritual, la enfermedad es la no oración. No rezar es una enfermedad. Quisiera repetirlo. Ojalá que la gente que está escuchando o va a escuchar esta reflexión y quiera tomarse en serio su vida de fe, hay que asumir y hay que entender de que no orar es una enfermedad que me va a llevar a la muerte espiritual. Y yo puedo seguir como matrimonio, y puedo seguir con mi universidad, y puedo seguir con mi sacerdocio, y puedo seguir con mi servicio, aunque no esté orando porque tal vez no se ve, pero empiezan a haber signos de eso. El enojo, por ejemplo, la obstinación, la cólera de cómo hay que hacer esto, sentir la imposibilidad de que entonces yo contra el pecado no voy a poder. Todo eso es signo de que usted no está orando, está enfermo espiritualmente. Bueno, entonces, ¿cómo nos nutrimos? 4 experiencias de alimentación que se vuelven 4 experiencias de comida. Permítanmelo repasar rápidamente, quizá tal vez no con la exactitud médica, pero por lo menos simbólica para que nosotros la recordemos. La primera experiencia alimenticia es la que yo quiero llamar comida nutricional. Daniel nos cuenta, Daniel, en el libro de Daniel, que hace referencia a que él acostumbraba a orar 3 veces al día, como lo había hecho siempre. Ese como lo había hecho siempre nos está haciendo referencia a un hábito. Y si leemos el texto nos dice en qué momento rezaba, en la mañana, a mediodía y en la tarde. Si lo hacemos con una comparación con alimentación, es la alimentación, el desayuno, el almuerzo y la cena. Como lo había hecho siempre. Como lo había hecho siempre. Fíjense que esta alimentación, digámoslo así, nutricional, es la que me va a dar a mí la energía necesaria para enfrentar yo el día. Y espiritualmente es la energía necesaria, es decir, la suficiente. Es la que yo voy a recibir, por eso son 3 momentos de comidas fuertes. Y es un hábito como lo había hecho siempre. Yo pienso que si tú quieres mejorar tu nutrición espiritual, tienes que hacer de la oración nutricional, de estos 3 momentos, si quieren no los 3, 2, ya lo voy a hacer referencia, como un hábito.
la Real Academia Española, cuando uno busca hábito, dice esta definición. Yo quiero señalar dos de las palabras. La primera dice que es algo aprendido. Eso significa que la oración yo tengo que aprenderla. A mí solito no me va a brotar orar, tengo que aprenderla. Ustedes, si su papá le habla en español y su mamá le habla en español, usted seguramente hablará en español, ok, aprendió español. Pero si nadie le habla a usted en inglés, no va a aprender. Así también la oración. Por eso los discípulos vieron a Jesús orar y dice, maestro, enséñanos a orar. Ah, claro, porque lo veían de Jesús, que él tenía el hábito, y entonces Jesús les enseñó el Padre Nuestro como hemos venido. Es un hábito, por eso se aprende. Y luego dice que consiste en la repetición. Yo sé que la vida de oración es complicada, yo sé, pero creo que es más complicado el corazón de un católico que crea que su hábito de oración se va a lograr con 3 o 4 intentos. Así no se va a hacer un hábito. Leyendo un documento sobre los cirujanos plásticos, dicen que una persona le toma al menos 21 días acostumbrarse a un cambio, de manera que se ve todos los días para acostumbrarse a ese cambio. 21 días, 28, otros dicen que 66. Si vas a hacer un hábito, tenés que repetirlo muchas veces. Y al fin no vas a hacer 3 momentos de oración nutricional, es decir, fuertes, al menos 2, en la mañana y en la tarde. Es malo, está mal, muy mal, mucho, pero muy mal, que lo último que vea una persona sea su teléfono celular, y que lo primero que vea la persona sea su teléfono celular. La última palabra, por eso los cristianos, los católicos rezamos en la mañana diciendo, Señor, ábrenos mis labios. Yo no estoy diciendo que no revises, yo no estoy diciendo que no veas o lo que sea, o que no leas. Estoy diciendo de la importancia en tu hábito de que puedas llegar. Imagínate en la mañana poder levantarte y decir, Señor, te ofrezco este día, no sé qué va a pasar, no sé qué noticias voy a recibir, tal vez muy buenas, tal vez muy malas, tal vez me digan que falleció alguien, tal vez me digan que la liga llegó al 30, una noticia buena, cualquier cosa. Y para eso yo necesito entonces la oración en la mañana que me dispone. Ahora, la oración en la noche, qué bueno es llegar a poder decir, Señor, aquí está, aquí estoy, me equivoqué, no tuve la paciencia, aquí estoy en esta circunstancia, robé, dije que no iba a volver a hacer esto y lo hice. Yo creo que a todos nosotros en algún momento nos dijeron que no se podía uno acostar como los chanchos, ¿verdad? ¿Cómo se acuestan los chanchos? Yo oía esa frase y yo decía, ¿cómo se acostarán? Bueno, ya fue luego entendiendo, como un animal que no da gracias a Dios de nada, que no come, que come sin dar gracias a Dios de nada. La oración nutricional es el hábito, siempre en la mañana, siempre en la tarde. San Buenaventura dice que para vivir las adversidades con paciencia hay que ser hombre de oración. Entonces la primera comida, no sé si logro transmitir la idea, es una comida nutricional, el hábito, siempre en la mañana, siempre en la noche. Una buena comida, un buen momento de oración. Siempre en la mañana y siempre en la noche. La segunda comida, que quiero llamar ocasional, normalmente es una comida, digámoslo así, rápida, está cargada de muchas calorías. Me decía ¿cómo se llama esto que ve? ¿Cómo es la doctora Binocur, que es? La endocrinóloga, me decía, que un adulto, un hombre adulto debería comer en todo el día entre 2100 y 2400 calorías, más o menos, dependiendo de muchas cosas. Y me explicaba que una hamburguesa, unas papas y esto tenían 2600 calorías. Solo esa. Toda la ingesta de calorías del día en una sola comida. Entonces, la oración ocasional es la oración que surge de una ocasión, que sigue siendo buena. Entonces usted viene, está y le suena el teléfono y le dice, mami, viera, salió positivo mi esposo y entonces ahora yo estoy positivo y los chiquillos también. Entonces usted como mamá, como abuela empieza a Señor, te pido por favor que cuides y protejas a los nietos, a mi hija, Señor, bueno, mi yerno no importa, pero a mi hija, ¿verdad? Usted siempre reza, no es ocasión.
ocasión. La ocasión te hace rezar. Y de pronto se murió alguien, nunca vienes a misa, bueno, la ocasión te hizo venir a misa. Eso está bien, es una oración ocasional, está bien. Yo les contaba el otro día que fui a PriceMart. Ay, ya dije el lugar. Bueno, fui a PriceMart, sí, ni modo. Y a mí era sábado, yo puedo circular los sábados. Y estando en PriceMart me recordé que la situación de la placa terminaba hasta las 8 de la noche y yo las 8:30 ahí. Y 108,000 pesos yo pensando. Entonces yo me monté en el carro y dije, Señor, te pido que de aquí a ti yo ciegues todos los tráficos que haya, Señor, que derrames miopía en todos los ojos de esos agentes de tránsito, por favor, te lo pido. Ahora usted me dice, padre, usted siempre que se monta en el carro reza, ¿no? La verdad es que cuando voy a hacer viajes muy largos sí rezo, pero cuando voy de aquí al supermercado no, pero recé, ¿sabes? ¿Cómo fue? Una oración ocasional. Entonces yo puse ese dibujito porque ese chunche golpea así y se estira para el otro lado, ¿verdad? Es una oración ocasional. Bueno, sí, está bien, es válida. Dice, por ejemplo, 1 Timoteo, hay que rezar ¿dónde? En todo lugar. Efesios, que dice, hay que rezar en todo tiempo. Pero atención, y aquí es lo que me interesa. Una buena alimentación nutricional implicaría pequeñas alimentaciones ocasionales. Los nutricionistas le llaman meriendas. La merienda es una ingesta de un alimento con poquitas calorías o las calorías necesarias que te ayude a mantener tu organismo activado y que no te haga llegar a la próxima comida nutricional con mucha hambre, porque tal vez comas en exceso. Por eso las barritas y esto. Está muy bien, ocasionalmente. Ahora bien, el peligro de esta oración ocasional es cuando sustituye la oración nutricional. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Imagínate una persona espiritualmente que solo rece ocasionalmente, que solo rece cuando tiene un problema, que solo rece cuando esta circunstancia. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar a una persona que solo come este tipo de comidas? ¿Qué le va a pasar? Se engorda. Y tiene un problema que si la desnutrición es un problema, la obesidad espiritual también es otro problema. Las personas que son obesas, físicamente hablando, tienen algunos problemas. A mí me han contado, digamos, ¿verdad? Yo hice una investigación sobre esto, ¿verdad? Los que somos obesos tenemos dificultades. Por ejemplo, para correr, porque nuestra condición física nos cuesta mucho, las rodillas, etcétera. La persona que solo reza ocasionalmente, se volvió un obeso espiritual, tiene problemas para correr de la tentación, por ejemplo. Cree que esa oracioncita de que Dios me bendiga en la mañana, de que paso por el templo y me persino, de que no me agarre el tráfico, eso le va a alcanzar para librarse de tentaciones grandes, ¿no, Señor? Así como el gordo no corremos, nos cuesta, el obeso espiritual tampoco. Y lo peor de todo, yo les he contado las graditas de aquí atrás, el obeso espiritual le va a costar subir, y entonces el obeso espiritual es alguien que vive en un mismo plano, que no evita dar un paso más arriba porque es muy cansado. Por eso la alimentación, la oración ocasional es peligrosa. Pongan atención, no se sienten felices. Está bien una comida rápida ocasionalmente, está bien un rato de oración grande por alguna circunstancia, alguna ocasión, que no tengo trabajo, que aquí, que allá, pero eso no te va a sostener tu vida espiritual. La tercera estilo de comida es la comida corporativa. Es diferente, no solamente una comida, sino que es una comida donde hablamos con el jefe y tomamos algunas decisiones, etcétera. Esta comida es muy importante. Traduciéndola espiritualmente, vendría a ser como la oración en iglesia, en comunidad, donde hay un presidente. Hay una oración que yo siempre, o algunas veces les he dicho, la oración colecta, por ejemplo. Y la oración colecta, ¿qué hacemos? En la oración colecta le presentamos al Señor todas las intenciones que nosotros traemos en la misa. Jesús nos había dicho, donde dos o más se pongan de acuerdo, ahí estoy yo en medio de ellos. A mí me gusta siempre pensar, para que ustedes me entiendan qué importante, o para yo explicarme, qué importante es la oración corporativa, la oración en comunidad. Por ejemplo, hay un jefe
y usted tiene una petición para ese jefe, entonces usted va donde el jefe. ¿Qué tal esa misma petición, pero no por usted solita, sino con todos los empleados de la empresa? ¿Verdad que es diferente? Y bueno, este es el tipo de oración corporativa, el tipo de oración eclesial. Uno de los momentos más importantes es la doxología, por Cristo, con Él y en Él. Ese es el momento en que todos como iglesia nos ofrecemos al Padre. El padre Reiniero Cantalamesa lo explica así: digamos que cumple años alguien de su trabajo, y el señor Azul, digo yo, cumple años, y usted o el señor Negro le sabe, y entonces compra un regalo. Y se le ocurre entonces comprar una tarjeta para que todos la firmen. Entonces vienen y la firman todos, ¿verdad? Entonces llega el señor Azul y recibe el regalo, ¿verdad? Y entonces le cantan cumpleaños. ¿De quiénes reciben? ¿De quiénes recibe el regalo el señor Azul? De todos los que firmaron la tarjeta, ¿verdad? Pero ¿quién pagó el regalo que recibió el señor Azul? El señor Negro. Traducido a la vida de la misa, ¿qué es lo que sucede? El Padre recibe un regalo de todos nosotros. Nosotros lo decimos en la doxología: por Cristo, con Él y en Él. ¿A quién? A ti, Dios Padre Omnipotente. Ese es el regalo. ¿Qué le estamos regalando? Al Padre le estamos regalando el sacrificio del Hijo, ¿verdad? Por Cristo, con Él y en Él. ¿De quiénes lo recibe el Padre? De todos los que firmamos la tarjeta. ¿Cómo la firmamos? Diciendo amén. Esa es la forma, por eso es el amén más importante. Ahora bien, está claro, lo recibe de todos, pero ¿quién pagó el regalo? Cristo. Por eso la oración corporativa, la oración en comunidad es muy necesaria y muy importante. No sustituye la oración nutricional, no sustituye la oración ocasional, sino la oración en comunidad. Cuarto y final, la comida íntima. La comida íntima no solo tiene, creo que lo entienden, ¿verdad? No solo tiene la intención de nutrirme, sino de enamorar, de mantener el amor. Por eso la comida íntima normalmente es solitario. Yo y él y yo. Por eso Jesús también nos explicó: si alguna vez quiere orar al Padre, también puedes hacerlo, no solo corporativamente, sino deberías de encerrarte en tu habitación y dialogar con Él y conversar con Él. Jesús era especialista en este tipo de oración. Podemos repasar. Lucas, por ejemplo, dice: buscaba lugares solitarios para orar. ¿Qué nos dice Mateo? Que le gustaba subirse al cerro, a los cerros, para orar a solas. ¿Qué dice Marcos? Que se fue también allí a un lugar solitario. Y ustedes lo ven, muchos momentos de oración solitarios, sí, con sus discípulos, pero también íntimos. Es más, yo creo que podemos entender que el ministerio de Jesús inició solito en el desierto, en oración, y terminó solito en Getsemaní, en oración también. La comida íntima es sumamente importante en nuestra vida de fe. Comida íntima, entonces. Terminamos. 4 estilos de comida con cuatro posibilidades de nutrirnos, de orar. Le repasamos. Oración nutricional, mañana, tarde y noche. Buena comida, buen desayuno, buen almuerzo, buena cena que me nutra para estar con las energías espirituales necesarias para enfrentar el día. La ocasional, sí, cuidado con la comida rápida, con solo la ocasión. La barrita nutritiva que nos ayude para llegar a esos momentos más bien después de comida nutricional. Cuidado, la obesidad espiritual no nos permite mucho. La corporativa, que es muy importante, todos juntos con una intención al Padre. Y finalmente la comida íntima. Santayana Navarrete dice: orar bien y orar mucho. San Juan Pablo II dice, yo me lo imagino, su tono de voz, ustedes saben, dice: quien dice que no reza por falta de tiempo, no le falta tiempo, hay que dejarlo claro, lo que le falta es amor, hay que dejarlo clarísimo eso. El que piensa, si yo tuviera más tiempo, rezara más, no le pida a Dios más tiempo, le pídale amor, porque uno siempre tiene tiempo para las cosas que ama, logra sacar tiempo para las cosas que ama. Y si no nos queda claro, Jesús lo dijo con toda claridad: sin mí no pueden hacer nada. Estoy pensando en tantos matrimonios desnutridos que yo conozco,
Estoy pensando en tantos servidores desnutridos que yo conozco. He pensado en tantos sacerdotes, en tantas religiosas desnutridas que yo conozco. He pensado en mí, en mi desnutrición también. No vamos a lograr mucho hasta que no entendamos que hay una enfermedad que tenemos que curar, que es no orar. Toda persona que no ore está enferma, permanecerá enferma y no podrá llegar muy lejos espiritualmente. Me encontré esta oración, terminemos orando juntos. Señor, dame el don de la oración. Dame el don de organizar mi tiempo para poder rezar. Dame el don del silencio y la soledad necesaria para buscarte. Ayúdame a escuchar tu voz silenciosa. Dame el don de reconocer tu voluntad. Dame el don de permanecer en la oración cuando no tenga ganas o haya mucho que hacer. Dame el don de la confianza en ti por encima de todo. Dame la humildad para saber dar gracias y saber pedir. Señor, dame el don de la oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Usted cree que Dios